Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes? Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero enviarles a través de este medio mis condolencias a Adán Morales. Él es el director del programa Ruta TV. Lamentablemente falleció su nieta Rosalinda Morales. Iba manejando, sufrió un accidente allá por la Iglesia de la Divina Misericordia y pues lamentablemente sucedió este hecho trágico. Nuestro abrazo, Adán Morales, de solidaridad a vos y a toda la familia. Bueno, vamos a iniciar con unas entrevistas sobre el programa de protección a las niñas y a la adolescencia que están impulsando varias organizaciones, entre ellas Aldeas SOS, Visión Mundial, el Fondo para la Población de las Naciones Unidas. Vamos a estar entrevistando hoy a Carla Romero. Ella es especialista en protección infantil de las Aldeas SOS, y también a Rosa Romero, que es analista del programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, gracias a ambas para que nos expliquen en qué consiste este programa. Bueno, gracias María Elsa, a usted y a todo el público televidente que nos está escuchando y que nos está viendo en este momento. Realmente para el Fondo de Población de Naciones Unidas y para el Movimiento Mundial por la Infancia es de mucha relevancia el poder estar conversando en este momento sobre aspectos tan importantes como son la prevención de la pandemia, ¿verdad?, del COVID-19, pero también la prevención de la violencia contra la mujer o basada en género, de los abusos sexuales y de las violencias en general que sufren nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos y adultas. Entonces, ese es el objetivo de hoy, que les podamos conversar sobre la prevención de la violencia desde diferentes. Sí, podríamos hablar y detallar cómo precisamente vamos a prevenir esa violencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Bueno, en el caso de la violencia basada en género, creo que todos y todas hemos escuchado el que hay una pandemia dentro de otra pandemia. Entonces, justo lo que esto significa es que, si bien es cierto, desde antes del COVID-19, como país teníamos una situación bastante compleja relacionada con el tema de la violencia contra la mujer. Lo que ha hecho el COVID-19 en este momento es poner en evidencia aún más todas esas inequidades que ya existían. Entonces, con el COVID-19, el COVID está haciendo de que en el caso de muchas familias que han optado por el autoaislamiento, hace que las niñas, adolescentes, mujeres, estén y pasen mucho más tiempo con sus agresores y se exponen a un riesgo mayor de la violencia basada en género, que incluye la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica. Entonces, lo que estamos proponiendo es primero informarnos. O sea, ¿en qué consiste la violencia? Porque el problema es que esto radica en las inequidades de género, o sea, en las normas sociales que por siglos, ¿no? Hemos tenido y que nos ponen en desventaja a las mujeres. Entonces, primero informarnos, luego de informarnos es saber qué hacer. Por ejemplo, que toda mujer sepa que existe una línea como la línea 133, en la que se llama el Centro de Información y Orientación del Ministerio de la Familia, es gratuita.
y puede acudir a ella. Pero también estar preparada, por ejemplo, tener una mochila lista en la cual esté su documento, la llave de la puerta de su casa, algunos insumos que la ayuden a que en un momento de emergencia en donde nunca se debe confrontar al agresor, pueda salir de la forma en la que tenga mayor protección posible y pueda acudir. Y en tercer lugar, poder tener una red de apoyo. Y en esto, las personas que nos están viendo, María Elsa, nosotras podemos, si conocemos a una familiar, una amiga, una vecina, alguien de nuestra comunidad que esté sufriendo violencia, que estemos atentas y atentos a esta persona y que podamos crear una red para apoyarla. Entonces, dentro de muchas cosas, estas son cuestiones principales que debemos de tener siempre presentes para poder abordar y prevenir el tema de la violencia. Pero además está todo el factor educativo. Entonces, es como, decíamos al inicio, entender la situación, pero también como de construir muchos roles que tenemos muy y arraigados, y poder, por ejemplo, trabajar desde niños, desde adolescentes, desde jóvenes, con los hombres, para en las masculinidades positivas, de cómo poder aportar hacia un anuncio que salió justo antes de que comenzáramos a hablar, decía redescubrir el valor de la familia. Entonces, y dentro de esto está todo lo que tiene que ver con la distribución de las tareas del hogar, o sea, el cuidado equitativo, que lo vamos a estar hablando también posteriormente. Y ahora le dejo la palabra a mi compañera. Muchas gracias, Rosa. Y yo creo que también, hablando siempre del tema de violencia, uno de los temas más sensibles y delicados, por así decirlo, dentro de la familia, en ese entorno tan íntimo que sucede dentro de la familia, es el tema del abuso sexual. ¿Cómo puede hacer una familia para reconocer los indicadores de abuso sexual y principalmente para proteger a los niños y a las niñas a lo interno de la familia contra el abusador sexual, que en la mayoría de los casos está dentro de la familia, que esta es la parte más grave, ¿verdad? Entonces la intención es poner en el mismo nivel de importancia tanto la prevención del COVID-19 como la prevención de la violencia, tema del que hemos venido hablando por años los movimientos de mujeres y las organizaciones que trabajamos en el tema de niñez y adolescencia. Entonces aquí lo central es primero darnos cuenta de qué es lo que puede estar pasando con una niña, niño o adolescente que puede estar en riesgo de vivir una situación de abuso sexual o ya la está viviendo. En la situación de confinamiento pone en mayor riesgo a los niños y a las niñas, no porque estén dentro de la familia o dentro de las casas por más tiempo, sino porque el abusador tiene mayor acceso a los niños y a las niñas, ¿verdad? Porque el abuso sexual y la violencia de género siempre ha existido y esto la pandemia ha venido a significar un escenario facilitador para los agresores y los abusadores sexuales. Tanto así que las víctimas están más al acceso, ¿verdad? Más al alcance de ellos. Y por eso es que nosotros hacemos un llamado a la familia. ¿Cuáles son esos indicadores que las familias tienen que tener como alertas en los niños y en las niñas? ¿Verdad? En principio, un llamado a las mujeres, ¿verdad? A esas mujeres dentro de la familia que pueden tener sospechas de que algo está pasando con ese niño o esa niña, sea esta su hija, ¿verdad? Sea esta su sobrina, sea esta su hermana, porque empiezan a ver un comportamiento extraño con el abusador. El abusador puede ser, como según las estadísticas lo indican, tanto el papá como el padrastro, el tío, el abuelo, el mismo hermano, y cualquier persona conocida de la familia que tenga acceso a la misma.
Entonces, si este niño o esta niña o adolescente está teniendo un comportamiento de rechazo hacia esta persona, que le está significando abusivamente, que está teniendo acceso a ella de manera abusiva, eso nos tiene que levantar una alerta de manera inmediata. Si esta niña antes no tenía este rechazo hacia esta persona y ahora empieza a tener este tipo de comportamiento reticente, si se esconde, si llora cuando esta persona está cerca de ella, si pide y suplica que no quiere estar cerca de esta persona, esto debe de ser una alerta inmediata y que la familia debe de indagar. Por favor, no minimizar este indicador. ¿Por qué digo esto? Muchas familias pueden tratar a los niños y a las niñas que empiezan a tener este tipo de comportamiento como malcriados o como desagradecidos con los familiares, y podemos hacer hasta obligarlos a estar cerca de las personas a las que ellos y ellas están rechazando. Esto es gravísimo. Por eso es que es súper importante que le pongamos atención a este indicador. Otra de las cosas que tenemos que tener alerta son pesadillas, aunque hay muchas situaciones que pueden presentar por la que los niños y las niñas puedan presentar pesadillas. Por ejemplo, los contenidos de las pesadillas, donde hay monstruos presentes que se acercan a sus camas, ¿verdad? Que los asustan, que están cerca de sus habitaciones, porque el niño y la niña que no tiene información de la prevención de abuso sexual nunca va a decir me están abusando sexualmente. Lo que nos pueden decir es me está haciendo algo que no me gusta, me está haciendo algo que me hace sentir incómoda, me está haciendo algo o obligando a hacer algo que me da vergüenza. Ese tipo de mensaje o de lectura que los niños y las niñas pueden hacer frente al abuso sexual que están viviendo. Y esto es súper importante que la gente lo tenga en cuenta. Esas pesadillas donde aparecen monstruos que antes no existían, por ejemplo, hay que empezar a explorar. Una característica exclusiva, por decirlo así, de la violencia sexual o del abuso sexual es cuando los niños y las niñas tienen mucho interés exacerbado, por decirlo así, en temas sexuales, ¿verdad? El niño que empieza a preguntar, que tiene una masturbación compulsiva, que se roza con los cuerpos de las personas o con los objetos en la casa, que quiere ver televisión y en las escenas románticas o eróticas se muestra demasiado interesado, mucho más que un interés que los niños y las niñas naturalmente pueden mostrar porque les interesa saber sobre la sexualidad, ¿verdad? Es principalmente palabras, gestos, movimientos que son exclusivamente de un acto sexual, de los que el niño y la niña no deberían de tener conocimiento, ¿verdad? Ese tipo de cosas nos deberían de levantar una alerta, pero de manera inmediata en la familia, ¿verdad? Si el niño está hablando de este tema, si tiene un miedo, un terror marcado hacia una persona en particular, si hay pesadillas, si este niño o esta niña está teniendo mucha curiosidad, esa masturbación compulsiva, o está tocando a sus hermanitos o a sus hermanitas en sus genitales, ¿verdad? Ese tema es exclusivamente, en los estudios indican que esta característica particular es exclusiva para las sospechas de situaciones de abuso sexual. Bueno, Carla y Rosa, muy interesante realmente conocer que los padres de familia conozcamos esos síntomas donde está presente un abuso y uno no sabe, pues, pero hay que observar, como ustedes decían, todas estas manifestaciones de los niños, niñas y adolescentes. Un último mensaje antes de concluir. Sí, yo solamente, solo para tomarme la palabra, Rosa, disculpa, cerrar diciendo de que comencé también diciendo de que no es un tema fácil de hablar, ¿verdad? Como la mayoría de los abusadores sexuales son las personas a las que queremos también y a las que hemos idealizado, por supuesto que reconocer el abuso sexual y denunciarlo nunca va a ser fácil, ¿verdad? Porque eso es poner en evidencia que dentro de la familia existe un abusador sexual. Y esto genera una crisis en la familia, no genera solamente una crisis en el niño o niña o adolescente que lo está viviendo, sino una crisis colectiva en la familia. Entonces, pero sobre todas las cosas, nunca las familias deben de poner frente al abusador al niño y a la niña para preguntar si es verdad lo que el niño y la niña están diciendo. Jamás encarar o poner frente al abusador sexual al niño para que éste le cuente delante de él lo que está sucediendo. Eso jamás deben de hacerlo,
por sobre todas las cosas pensar que como personas adultas tenemos la responsabilidad de generar esos entornos seguros y protectores para los niños y las niñas. Por tanto, la prioridad tiene que ser la seguridad de ellos y de ellas, aunque tengamos mucho afecto, aunque tengamos mucho amor hacia la persona que está cometiendo el delito, tenemos que pensar en la seguridad y protección de los niños y de las niñas. Quien abusa sexualmente no lo hace solo una vez, lo hace siempre. Y si lo descubren, va a cambiar de víctima, porque ya lo descubrieron. Pero esto lo tiene que tener en cuenta la familia. Además, en este ambiente protector, además de proteger a los niños y a las niñas, tenemos que también proteger a las mujeres, ¿no? Y en este sentido es muy importante ver cómo podemos equilibrar en la casa todo lo que son los cuidados del hogar. Si bien es cierto, o sea, el cuidado es colectivo, sin embargo, por estas normas sociales, o sea, las mujeres no nacemos con un chip, ¿verdad? Que nos enseñe cómo lavar, planchar, cocinar, atender a las personas de tercera edad, a las personas con discapacidad, las tareas de los niños y de las niñas. Esto lo vamos aprendiendo. Y en la medida en que lo vamos aprendiendo, los roles nos van haciendo que como que nos dediquemos a eso, pero además tenemos las mujeres otras funciones, otros roles, que son todo el rol reproductivo, trabajamos también fuera de la casa. Entonces, si queremos un mundo más equitativo, un mundo más humano, tenemos que comenzar a compartir las tareas, y no es una cuestión de cómo los hombres ayudan, porque el término ayudar es como que yo soy la de la responsabilidad, pero el hombre me ayuda a mí. No, tenemos responsabilidades todos y todas los miembros de la familia, y debemos de compartirla. Y esto hace de que se vayan deconstruyendo todas esas concepciones que hemos tenido que desfavorecen sobre todo a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres. Y criar y acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas, sin duda, es una tarea compartida, es compleja, pero en la medida en que nos vayamos involucrando más, tanto padres como madres, va a ser más gratificante y vamos a poder tener realmente hogares más armoniosos. Vamos a poder estar pendientes de lo que está pasando, porque no es una tarea solo de la mujer, sino de toda la familia. Entonces, es muy importante esto, de que cada vez más los hombres van adquiriendo nuevas habilidades, entonces que la pandemia sea esa oportunidad para aprender, para hacer un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más equitativo. Bueno, muchas gracias a Carla Olivares y a Rosa Romero. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ellas son de Aldeas SOS y del Fondo Mundial, el Fondo de Población de las Naciones Unidas.